Lectura del primer libro del profeta Samuel. Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño, y después de inmolar el novillo, se lo llevaron a Elí. Ella dijo: perdón, Señor mío, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y Él me concedió lo que le pedía. Ahora yo, a mi vez, se lo cedo a Él para toda su vida. Queda cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Y dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es santo, y su misericordia pasa de generación en generación para los que le temen. Manifestó el poder de su brazo y dispersó a los soberbios en los proyectos de su corazón. Derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acogió a Israel, su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con ella unos 3 meses y regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el pasaje del Magnificat que escuchamos. Es el cántico de María, que después de ser recibida por Isabel y de ser llamada bendita y de haber sido alabada su fe, María exulta en este canto gozoso, de alegría, en donde fundamentalmente se muestran 2 cosas. En primer lugar, la humildad de María, y en segundo lugar, el inmenso poder de Dios, que es capaz justamente de sacar de esa humildad, de esa pobreza, toda la salvación para el mundo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, dice María, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su sierva. María exulta de gozo no por su propio mérito, sino porque sabe que Dios ha obrado en ella maravillas, y porque efectivamente a pesar de su humildad, a pesar de su insignificancia, el Señor obrará la salvación. Qué gran lección para nosotros, sobre todo en este tiempo de la autosuficiencia, de la autodenominación, ¿no? El querer ser autónomos, el vivir como dueños de nuestra propia vida, como señores de nuestra propia vida, como si nosotros por nuestras propias fuerzas pudiéramos gobernar realmente el mundo y sacarlo adelante, y mucho más nuestra propia existencia. María nos enseña que eso es imposible, que la vida sin la intervención de Dios, sin la ayuda de Dios, no sería nada. Y por eso, como la Virgen, tenemos que aprender a humillarnos ante Dios, a descubrir que ante Dios no somos nada, muy poca cosa. Eso ya le decía el Señor en el Evangelio a sus discípulos: sin mí no pueden hacer nada. No dice muy poco, o acaso un poco, dice nada, literalmente.
Y esto es lo que nos enseña este hermosísimo canto del Magnificat, el de la Virgen María. Dios ciertamente obra en nosotros milagros, maravillas portentosas. Dios salva al ser humano de manera extraordinaria, de manera absolutamente milagrosa e insospechada. Y para ello necesita el concurso de nuestra propia humildad, que empieza con nuestra docilidad, con nuestra disponibilidad. Por eso, si queremos exultar también de gozo como María, alegrarnos como ella, entonces tenemos que convertirnos también en siervos del Señor, en dejar que Él actúe en nosotros, en dejar que sea Él el que nos haga santos, el que haga milagros en nosotros. Y que María pues nos ayude a exultar de gozo, a cantar este cántico también como si fuese nuestro, pero sobre todo a tener un corazón humilde y sencillo como el suyo, para poder cooperar libremente con el plan de Dios. ...22 de diciembre... un día marcado por la alegría en las lecturas de la misa. Encontramos hoy 2 mujeres y 2 cánticos. En el capítulo 1 del primer libro de Samuel está una mujer llamada Ana, la mamá del gran profeta Samuel. De este profeta hace el siguiente elogio la Escritura: ninguna de sus palabras cayó, es decir, ninguna dejó de cumplirse. En el Evangelio, también de el capítulo 1, pero esta vez de San Lucas, tenemos a otra mujer, maestra en el Adviento, María Santísima. Ella proclama la grandeza del Señor con ocasión de su visita a la prima Isabel. Es que Isabel ha saludado a María, la ha saludado como madre del Señor y ha dicho: ¿de dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? Y la respuesta de María remite todo a Dios. María entona su cántico de alabanza, el que llamamos comúnmente Magnificat, por la primera palabra que tiene ese cántico en la traducción en latín. Magnificat anima mea Domino. Engrandece mi alma al Señor, proclama mi alma la grandeza del Señor. Ana y María son entonces nuestras maestras de alabanza en este día. Ana, porque la esterilidad ha sido vencida. María, porque la virginidad es fecunda. Ana, porque su oprobio ha sido quitado. María, porque la bendición ha sido recibida. Hay algo muy hermoso en el caso de Ana. Ella glorifica al Señor por ese hijo que le ha concedido, pero también entrega ese hijo al servicio de Dios. Esto es algo que llama la atención, porque a primera vista uno diría: pero si tanto deseaba tener un hijo, ¿por qué ahora lo entrega? En realidad, Ana nos está dando una gran lección sobre lo que significa el don de la maternidad y también sobre lo que debemos hacer nosotros con los dones que recibimos del Señor. La grandeza de un don no está en acapararlo. Los bienes que nosotros recibimos del Señor, ya se trate de una cualidad que tenemos o de los bienes materiales incluso, eso que recibimos del Señor encuentra su plenitud de sentido únicamente cuando lo entregamos. Es como una sonrisa. Tener una sonrisa bella de nada sirve si no la das. Tener una inteligencia portentosa de nada sirve si no la pones al servicio de tus hermanos. Tener una gran fortuna de nada sirve ni siquiera para resguardar tu cadáver. Somos administradores. Lo que hemos recibido hemos de entregarlo. Así hizo Ana. Y por supuesto, así hizo, de manera superlativa, la Santísima Virgen María. Ella recibió al autor de la vida y lo entregó.
el momento de su entrega fue la cruz. Así, desde el principio, el gozo de la Navidad mira a ese don excelso, el don de la cruz. Que Dios te bendiga. Estuvo contigo Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.